Nosotros estamos hablando un tema que tiene que ver en cómo Dios, con su mano poderosa y su forma de ser desde su naturaleza, junta y une últimos y primeros. La iglesia del Señor necesita caminar en unidad. Si no logra eso, todo lo que haga puede estar siendo tropezado o puede estar siendo afectado por una u otra razón. Y hemos tomado un texto base que está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, donde dice claramente que los creyentes últimos y primeros estaban alabando a Dios y que lo hacían teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y desde la primera ocasión dejamos claro que el único capaz de unir personas para que no se separen es Dios. Y que el hombre tiene libertad para abortar desde el propósito de Dios, el deseo de Dios o no. Me explico. Ante los ojos de Dios, lo que Dios une no se separa. Ante los ojos de los hombres, todo puede ser separado, fragmentado, partido. Pero desde los ojos de Dios, no. Lo que Dios juntó, no lo desune nadie. Esto es para matrimonios y esto es para la iglesia. Y dijimos que la novia de Cristo es la iglesia y que habrá una boda. Por tal razón, la iglesia y Cristo no pueden separarse porque están precisamente caminando en esa unidad. Pero también tiene que darse por sentado que los creyentes que hacen parte de la iglesia tienen que ser conscientes de esa realidad de unidad en el Señor. Nada nos separará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios. Déjeme ser puntual, no nos debe separar ningún presidente, no nos debe separar ningún partido político, no nos debe separar la cultura, no nos debe separar ningún escenario que haya sido construido por los hombres tratando de administrar mejor, pero igual construido por los hombres. Y muchos de esos escenarios construidos sin Dios. Así que nada debe separarnos. La iglesia debe mantenerse rozagante y debe mantenerse virtuosa en el espíritu de la unidad. Lo primero que hablamos entonces en esa primera charla tiene que ver con el hecho de ser unidos, últimos y primeros, para convertirse en testigos, para ser los testigos de Dios en la tierra. Y aprendimos que lo que Lucas habló en este caso, hablando del Espíritu Santo, que nos permite ser testigos, está amarrado a lo que dice Deuteronomio 6:4, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aprendimos algo que no debemos olvidar, que las letras que conforman la palabra oír y la palabra que tiene que ver con Dios uno, al juntarlas, al construir una palabra con esas letras, es testigos. Quiere decir que el testigo debe hablar basado en un mensaje que es 100% divino, que es 100% espiritual. Y ese mensaje tiene que ser trasladado al oído de todas las personas. Por eso es que Pablo dice: ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y qué es lo que tienen que oír? ¿Qué es lo que tiene? Que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. No hay más nadie que haya creado el universo. No hay más nadie que haya sustentado el universo. El mundo debe saber esta verdad,
que es transversal, afecta en todo el sentido de la palabra. Pero como es espiritual, pues solo Dios puede ayudar a que esa palabra encaje en el espíritu y en la mente de nosotros. Pero para que Dios lo haga necesita un vocero que es un testigo, alguien que comprobó quién es Dios, cómo sustenta su vida y lo anuncia de manera especial. Nadie podrá lograr el resultado del anuncio si no es un testigo. Cualquier persona puede hablar de Dios y hasta bonito, pero el único que puede alcanzar lo profundo del ser humano, obvio, es Dios, pero en la boca de un testigo. Yo quiero alabar a Dios por eso y exaltar a Dios por eso, porque usted y yo somos privilegiados de Dios, de ser las voces de Dios en este mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Déjeme hacer un paréntesis. Sin miedo hay que hablar de quién es Dios. Sin miedo. Hay que hablar de quién es Dios. En el funeral de la madre de la hermana Claudia, se acercó una señora de tradición romana, pero de esas fuertes. Y Dios me permitió explicar una categorización que hizo David acerca del entierro o el funeral de Saúl. Y él lo cataloga como un acto de misericordia. Y entonces lo que hice fue ayudar a construir una idea más excelsa de lo que es ir a un funeral. Y la señora vino llorando al terminar la reunión. Antes de pasar a la otra parte de la sepultura, vino llorando una señora ya mayor. Y me dijo, gracias porque hoy he entendido algo que a mí me hacía falta comprender. Y eso es algo especial, porque no es fácil, algo así como con los tesalonicenses, cuando dejan de servir a los ídolos para servir al Dios vivo. Entonces, no hay que dejar de hablar de quién es Dios en lo que compete al mundo y al universo y en lo que compete a nuestras vidas. Eso fue lo primero que hablamos. Lo segundo que hablamos tiene que ver con la conciencia de que la iglesia local, la iglesia terrenal, la que está aquí en la tierra, que hace parte de la iglesia universal, está dirigida por un liderazgo de corte neopentecostal, pero también neotestamentario. Y vemos la importancia de los ministerios, pero uno en especial que tiene que ver con el apostolado. Y cómo al verse ellos, digámoslo así, un poco distorsionados de ese 12º apóstol que se llamaba Judas, Pedro se levanta para decir, un profeta habló acerca de Judas y un profeta habló acerca de quién tendría que cumplir su labor. Y escogieron a Matías y Matías se convirtió en el 12º apóstol. Creo, y es bueno entenderlo, que cuando se predica y se dice que el 12º apóstol debió ser Pablo, es en cierta forma una falta de respeto a lo que Dios direccionó para el momento. Si Pablo hubiese sido el 12, pues Dios lo había traído en el momento adecuado. Pero lo interesante es que para escoger al 12º apóstol se enmarcó en una serie de requisitos y era que hubiese acompañado desde el bautismo de Cristo hasta el momento presente el caminar de la fe. Y entre esos estuvo Matías escogido. Matías fue importante. Matías cumplió con la labor de alguien que ya no estaba. No vino para reemplazar, vino para desarrollar la labor de un apóstol. Y fue alguien escogido de entre la multitud, de entre los discípulos que estaban allí acompañando. Entonces Dios nos habló a nosotros de la importancia de respetar las decisiones de Dios y cómo Dios levanta personas y que si son obviamente levantadas por Dios, tanto la persona debe asumir el compromiso de desarrollar su rol, como la iglesia debe ponderar la acción de Dios y debe reconocer y también respetar a la persona que Dios
levante a esas posiciones de privilegio. Y estuvimos explicando por qué Matías sí tuvo presencia y valor en el cuerpo apostólico. Pero lo bonito es que Pedro, en cierta forma, representando a todos, dijo: no podemos continuar con un vacío apostólico. Necesitamos que alguien sea protagonista. Cuando seamos 12, podemos seguir haciendo el trabajo. Si no somos 12, se nos complica, porque en el diseño que Cristo estableció a 12 personas. Así que el liderazgo, querramos o no, la iglesia local está dirigida por personas. Y expliqué cuáles son las variables que hay. Una iglesia que está dirigida por personas que se aman a sí mismos son un peligro, ¿sí? Una iglesia dirigida por ministerios con enfoques un poco diferentes al corazón pastoral también tendrán ciertas tendencias. Así que se necesita entender cómo funciona la iglesia a través del liderazgo. Y en el ejercicio del liderazgo se tendrá que solucionar un sinnúmero de situaciones que se presenten. Desgastes, caídas, pecado y otra serie de factores que parecieran alterarían el resultado final, pero no es así. La obra de Dios no parará, porque lo que Dios comenzó, Él lo termina. Pero lo que sí la iglesia debe madurar es en cómo tratar todos estos asuntos que se van presentando. Y Pedro resaltó que David hizo algo ejemplar, y es que no desconoció el gran liderazgo de Judas, pero también mostró por qué fue su caída. Así que uno no puede olvidarse de que las personas en su tiempo de lucidez le aportaron a la iglesia. No apoyamos el pecado, no apoyamos la maldad, no apoyamos un estilo de vida que no sea agradable delante de los ojos de Dios, pero si la persona ha hecho y ha desarrollado un ministerio ejemplar, nadie puede negar cómo Dios lo usó y cómo Dios aportó para el desarrollo de la obra suya. Así que nuestro corazón tiene que ser trabajado desde la naturaleza divina. Eso fue lo segundo. Lo tercero que quiero hablar en esta ocasión tiene que ver con cómo Dios unió a los últimos y a los primeros en el cumplimiento profético. Cómo Dios junta en el escenario profético antiguos y nuevos. Y eso es muy importante entender. Especialmente en una época como esta, tan parecida a la de ese entonces, donde lo profético quizás no es entendido con la amplitud que se requiere, y donde hay una proliferación de creyentes que aducen tener ya sea el ministerio profético o ya sea el don profético. Y si lo hay, entonces pareciera que ha faltado de alguna manera instructores de lo profético para que las nuevas generaciones no causen problemas al interior de la iglesia. Ya se lo voy a explicar. A mí me gusta lo profético, pero me harta cuando los profetas hablan de lo mismo siempre. Me canso, mi oído se fatiga cuando solo los escucho hablar de lo material para las gentes. De que Dios le va a prosperar, de que Dios le va a dar, eso a mí me cansa el oído, porque no me produce fe. La fe es por el oír, y yo quiero escuchar una palabra en boca de un profeta que me haga creer mayores cosas, pero no lo mismo de siempre, ¿sí? Es más, profetizan sobre lo que ya dijo Dios sería añadido. Así que casa, carro y beca será añadido porque ya Dios dijo que eso sería añadido. Otra cosa es que Dios use un profeta para decirle: arrepiéntete porque estás perdiéndote una bendición grande en lo material, porque tú eres como el que trata de guardar el agua en la cuenca de las manos y por las hendiduras de los dedos o entre los dedos se va el agua. Así que tu pecado no te deja ver la gloria de Dios en esto, y así sucesivamente. Así que uno se fatiga de escuchar siempre lo doméstico. Uno quisiera escuchar algo de mayor monta, de mayor
peso en ese sentido. Y mucho profeta de la sanidad. Y estamos viviendo en una época donde las enfermedades son notorias, donde las enfermedades proliferan por montones. Es más, la Biblia dice, habrá enfermedades, ¿sí? Entonces, una cosa es el don de la sanidad, que es real, pero otra cosa es que el profeta de la época solo se encargue de hablar un mensaje de ese corte. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que a la gente, no a usted, a mucha gente les gusta eso. Les gusta estar detrás del movimiento de las aguas, en lugar de estar firmes en las convicciones y ser ya uno, siendo un poco maduro en la fe, un evaluador de la profecía, para saber si edifica o no, si es de hombres o no, y ayudar a la iglesia a madurar un poco más. Entonces se necesita tener como claro este asunto. Yo quiero repetir y dejar establecido también esto. A mí me gusta lo profético, me gusta, de verdad que me gusta. De hecho, yo camino por una palabra profética que recibí y se ha venido cumpliendo con el tiempo. Pues, ¿sabe qué es lo bonito? En el caso mío, que la palabra profética para mí no fue de lo material, fue una palabra profética directa del ministerio a mi vida. ¿Ve? Y no me pusieron a mirar en lo material, la mirada, valga la redundancia, primaria, sino en buscar de Dios para constatar que Dios me había levantado como uno de sus servidores, y a buscar de Dios en eso, hasta que Dios me fue confirmando cada cosa y me fue levantando. Entonces, yo sí añoro de que esta casa siga siendo visitada por el don profético, añoro que esta casa realmente sea visitado por ministerios proféticos avalados, pero que no venga nadie a distraernos del centro, del objetivo, de la voluntad de Dios. No sé si estoy siendo claro en ese sentido. Así que queremos que Dios haga maravillas, pero necesitamos estar aterrizados para soportar todo lo que, porque si no, lo que la palabra dice nos enseña. Esto todavía no lo pueden resistir, es demasiado grueso para resistirlo por la inmadurez que uno pueda tener. Y una iglesia de 27, 28, 29 años es una iglesia que ya está preparada para recibir un sinnúmero de posibilidades de parte de Dios. ¿Estamos? ¿Me siguen esto? Bien. Entonces, en ese sentido, miremos lo que dice Hechos 1:4. Hechos 1:4 dice lo siguiente: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, nótese bien, oísteis de mí. Una promesa centrada en la persona de Cristo. Una promesa no centrada en el hombre que dice tener un don, sino una promesa centrada en Jesucristo. ¿Está claro? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La propuesta que Lucas está presentando a Teófilo es muy amplia, y esta propuesta precisamente está diciendo que todos los creyentes de ese momento en adelante tienen posibilidades increíbles de poder servir a Dios y de vivir la fe de una manera amplia también. Me gusta porque lo que el Señor está diciendo es: no es tiempo para estancarse ni para retroceder, sino para ir por todo aquello que fue prometido y de lo que se habló acerca de mí. Eso es importante. Entonces hay un primer insumo. ¿Cuáles promesas son las que hay que buscar si hay alguna por cumplirse? ¿Cuáles? Las que están centradas en Jesucristo. ¿Está claro? Las que están centradas en el Hijo de Dios. ¿Y usted cree que hay algunas que faltan? Claro, faltan. Así que uno debería darse a la tarea de investigar cuáles son las promesas que ya se han cumplido en Jesús y no dejan de ser, sino que se mantienen vivas alimentando el Espíritu, y cuáles aquellas que todavía tienen que cumplirse. Por ejemplo, una de esas, Él dijo que vendría por su iglesia. Esa es una promesa. No se ha cumplido, pero ya la estamos
disfrutando, la estamos viviendo. ¿Ve? Es una promesa especial. Otra promesa, Él dijo, estaré con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Eso es un insumo increíble para los momentos de oración. Porque si Él dijo, estaré contigo, cuando yo ore en privado o en público, ahí está Él. Cuando yo le sirvo, ahí está Él. Cuando tenga inquietudes, ahí está Él. Es parte de toda una riqueza que Dios le ha entregado a la iglesia y que debe estar presente en nosotros. Pero también hay algo espectacular, y es que en el Espíritu Santo hay un bautismo. Jesús es el bautizador con fuego, dijo Juan el Bautista. Y ese bautizo no es dado porque sí, como si fuese un souvenir de la religión cristiana. El Espíritu Santo viene a la vida de nosotros para que nuestra vida se dinamice de acuerdo a la propuesta que Dios tiene para un mundo donde hay tanta necesidad. Me explico, si el Espíritu Santo fue entregado, no debe existir cristiano apagado. Debe estar la vida del cristiano moviéndose en plenitud de condiciones. Debe el cristiano actuar desde la fe de una manera especial. Hay un enfermo, yo oro, testifico y oro. Hay una persona en necesidad, yo estoy para proclamar como testigo quién es Dios, quién es Jesucristo, y oro por la persona. Debo estar siempre accionando mi esencia de salar esta tierra y mi esencia de iluminar esta tierra, porque para eso el Espíritu Santo vino y se deposita en nosotros en esa manera majestuosa de bautismo. En otras palabras, sumergido en el Espíritu, embebido en el Espíritu, para poder caminar con el Señor como Dios lo tiene establecido. Pero ese versículo 4 y 5 tiene mayor peso de acuerdo a lo que dice el versículo 2. Porque note usted que en esta narrativa de Lucas registra lo siguiente: hasta el día, hablando de Jesús, en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, note, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, pero note esto tan especial, hablándoles acerca del reino de Dios, en este caso a quienes estaban en ese grupo de personas. Notamos entonces que lo que se acaba de leer en el versículo 4 y 5 tiene una correspondencia extraordinaria desde estos versículos, donde claramente dice, ojo, que el Espíritu Santo vino no como una cuestión de actividad alocada de Dios, tiene que cumplirse y ya. Mire la elegancia con que Lucas desata esta virtud del Espíritu. Dice que Jesús, increíble, yo quiero aprender de Jesús eso. Oiga, les dedicó 40 días y les dedicó 40 días apareciéndoseles, pero no para asustarlos, haciendo del coco, no, para decirle, aquí estoy, yo soy el resucitado. A quienes les había costado trabajo entenderlo, véanlo, aquí estoy. Pero no solamente se les presentó, sino el detalle de Jesús de hablarles, de decirles todo lo necesario acerca del reino de Dios, de testificarles acerca del reino de Dios. O sea que antes de ser bautizados, ya ellos tenían todo un contenido especial, que seguramente algo de esto sabían por los años anteriores caminando con Jesús, pero ahora tenían una impresión renovada, porque el que lo estaba hablando ya no lo estaba hablando en carne y hueso, sino que ahora era el Hijo de Dios resucitado, Dios mismo en poder, hablándoles a ellos. Así que la impresión de lo que Jesús les habló tuvo que ser algo contundente y no los dejó estar tranquilos. De hecho, ellos se iban de Jerusalén
pero esa charla que tuvieron con Jesús los hizo volver para recibir ese bautismo que los confirmaría como testigos. Entonces el único que puede unir, por favor entienda eso, el único que puede unir para que no se separen desde la promesa y lo profético es Dios mismo. Así que espero en Dios que lo que usted ha escuchado a través de sus años de Dios y lo que yo he escuchado por años de Dios, aún sin estar en el mismo lugar siempre, si Dios le habló a usted y me habló a mí, no nos separa. Por el contrario, todo lo que Dios le habló a usted durante años acá y me habló a mí durante años allá, debe tener un punto de encuentro y no permitirá que haya distancia, sino que lo que debe existir es cercanía, porque usted y yo estamos pendientes de lo que Cristo emana como fuente de promesa y de virtud profética en Él. Bendito sea el nombre de Dios. Así que Él nos está uniendo para hacer un trabajo mayor, para hacer un trabajo significativo en el Señor. Pero mire, eso no es nada. En la secuencia del pensamiento de Lucas aparece Hechos 1:6. Y aquí viene algo increíble, porque es un texto no fácil de interpretar, pero vamos a tratar de colocar algunas ideas en el sentido de que Dios une primeros y últimos, últimos y primeros a través de lo profético y a través de la promesa. Dice Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron y le dijeron: Señor, ayúdeme a leer esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta que está allí? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En este pasaje hay elementos importantísimos, porque es válido que pregunten. ¿Acaso Santiago no dice que si alguien tiene carencia de sabiduría, busque a Dios y Dios la dará abundantemente? Así que no podemos desvirtuar la libertad que tienen los discípulos o esas personas de preguntarle al Señor por todo lo que está pasando, por todo lo que Él dijo, de que hay cumplimiento en Él de sus promesas. Es válido que ellos digan: bueno, nosotros como pueblo de Israel queremos saber si el reino será restaurado. ¿Por qué? Entre otras posibilidades que hay, porque el pensamiento de reino de ellos había sido fragmentado desde el año 722, imagínese usted. Recuerde la separación que hubo entre el reino del norte, el reino del sur, y cómo se partió el reino, y luego con todas las incursiones de los asirios y de los babilonios, desconfiguraron de alguna manera lo que era el reino de Dios. Es más, Jerusalén, que era la ciudad hermosa, dice que perdió su belleza, perdió su hermosura, y que la gente se burlaba cuando pasaba cerca y decía: no es que era hermosa la gran ciudad del reino. Entonces la mentalidad que ellos tenían era así, con ese deseo y ese anhelo de que se restaurara algo similar a lo que antiguamente vivían. En esa restauración, algo de lo que dije la semana pasada, 3 personas eran muy importantes: el rey, el sacerdote y el profeta. El rey, que es el que amplía las conquistas; el sacerdote, que es el que limpia al pueblo a través de las ceremonias sacrificiales; y está, por supuesto, el profeta, que es el que guía al pueblo de una manera considerada en Dios para que el pueblo haga lo que Dios les ha dicho que deben hacer. Restaurarás el reino tiene que ver con todos estos aspectos seguramente, pero el Señor les guía no en la respuesta necesaria que ellos querían, sino en la respuesta que Dios quiere que ellos den en la obra de Dios. Y les dice: miren, la pregunta es válida, pero perdónenme, eso no les corresponde a ustedes
saberlo en este momento. Si Dios quiere o no restaurar, eso no es problema de ustedes. Pero mientras están pensando en restaurar el reino, piensen que deben hacer es una acción de testigos. ¿Quieren que se restaure por mano de Dios? Déjeme decirle que son ustedes los que van a participar en esa restauración. Así que si son testigos, muchas de las labores, muchas de las acciones que acometan, va a redundar en el bienestar espiritual de tantas personas. En lugar de estar pensando que soy yo el que debo restaurar el reino, piensen que son ustedes los que me van a ayudar a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y déjenme hacer algo ahí, un paréntesis, porque a veces pasa con nosotros eso. Estamos queriendo que Dios cambie la ciudad, que Dios cambie el país, que Dios ponga a fulano, que ponga a sutano, que haga esto, que haga, o sea, todo se lo dejamos a Dios. Pero según este pasaje, Dios dice, no, así no funciona, así no funciono yo. Yo puedo restaurar, pero necesito gente que haga su trabajo en la tierra. Yo voy a restaurar de acuerdo a la dinámica que el pueblo tenga. Si hablan de mí, las cosas se van a ir mejorando. Si hay más gente recibiendo el mensaje de Deuteronomio 6:4 y ustedes son testigos, las cosas van a mejorar de una manera increíble. Y no para crear, escúcheme bien, una choza donde la gloria de Dios esté acá y no nos querramos ir. Cuidado con eso. Es que mientras Él viene, a pesar de toda la destrucción que puede darse, de la dolencia, la enfermedad, el quebranto que puede haber, el pueblo de Dios será sal y será luz en medio de todo eso. Porque la iglesia también parece tener una idealización del mundo terrenal y está construyendo un mundo para no irse. Entonces, vuelvo y digo, entonces lo profético a veces ayuda a construir un mundo para no irnos. ¿Quién se va a querer ir de acá con tanta profecía bonita que hay? En todo lo material que hay. No, nosotros no somos de este mundo. Bueno, estamos aquí, pero no somos. Nosotros siempre tenemos que estar pensando en la eternidad. Y no es porque querramos irnos y dejar todo irresponsable. No. A cada quien se le llega su momento, su hora, su tiempo. Pero mientras estemos aquí, vamos a salar a esta ciudad, vamos a iluminar esta ciudad. Mientras estemos acá, a pesar de las dificultades que tengamos, tenemos voz para alentar a otros y decir: todo lo puedo en Cristo que me hace fuerte. Y la gente de pronto dirá: ¿y tu enfermedad? Dice: no, es que la enfermedad no es el móvil para yo ser o no ser de Dios. Soy de Dios y puedo vivir en medio del quebranto. Y sé, como Pablo, que puedo aprender a vivir en tiempos de desolación o en tiempos de gran manifestación. Porque a veces, déjeme decirle, pensamos en un mundo soñado y se nos olvida el cielo, se nos olvida la eternidad. Y Dios nos guarde de ser promotores de un desajuste espiritual y mental en las personas. Es más, déjeme decirle algo, Dios nos guarde de enfermar mentalmente gente con nuestros mensajes. Y sé que aquí hay psicólogos y entienden mejor que nosotros esto. Porque una palabra desenfocada de lo que Dios dice frustra, desencanta, desarmoniza. ¿Ven? Y la iglesia pelea por eso. Perdone lo que voy a decir. Yo he visto que Bucaramanga es una ciudad preciosa, pero en las iglesias mucha gente patina, va de un lado para otro. No sé qué anda buscando, o no sé qué no le dan. ¿Ven? Pero déjeme decirle algo, uno tiene que afirmarse, uno tiene que ser sólido, porque uno no anda dependiendo de la marea, uno depende de Dios, y en Dios uno sortea la marea en lo posible. Y si no es tan buen nadador como quisiera y es tan pésimo nadador como yo, aún ahogándose usted alabará a Dios y exaltará al Señor, y alabará al Todopoderoso. Pero necesitamos tener cuidado con eso, que Dios no nos permita
desenfocarnos de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El Señor entonces dice claramente esto. Pero recapitulando, ¿negamos lo profético? No, lo necesitamos. Necesitamos que Dios nos hable a través, no solo en lo privado, sino en lo público, con una voz genuina que garantice seriedad, responsabilidad en ese sentido. ¿Será que nosotros anulamos al evangelista? No, necesitamos gente que sepa ganar almas para que nos enseñe a todos. En fin, no estamos abortando lo que el Señor dijo que estableciéramos. Pero una cosa sí le digo, ¿ve? Cada aspecto debe ser tratado a la luz de la palabra. Por eso me gusta cómo el Señor le despierta a uno la conciencia y lo saca de un estado de parálisis. Mire lo que dice el versículo número 10 de Hechos 1. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ayúdenme a leer, ¿qué dice? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y no es una frase ensimismada de esas que, ay, pues qué bonito va a venir. No, Él ya les dijo antes, cuando el Espíritu Santo se manifieste en ustedes, tendrán que ser testigos. En lugar de estar mirando a ver, sean testigos. Y mientras son testigos, espérenlo. Es lo que está diciendo. Los 2 que estaban allí, vestidos con esas ropas, lo que hicieron fue decirle: hey, despabilen. No se queden ahí como, ay, sí. No, Señor. Él vendrá. Y los que lo vean venir en el momento serán aquellos que están dinámicos en la fuerza del Espíritu, en la vida del Espíritu, en la dinámica del Espíritu. O sea, en otras palabras, afortunados los testigos llenos del Espíritu que se den cuenta el día que el Señor se manifieste de manera especial. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Entonces Dios junta y une desde esa realidad. Por eso es que Pedro echa mano de Joel. Y en Hechos 2:16 y 17 dice claramente: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Si yo le pregunto a usted, ¿dónde pone la mirada en ese pasaje? Y es papá, usted dice: mis hijos, uy no, yo quiero que mis hijos profeticen, vean visiones, sueñen. Yo quiero que mis hijos aprovechen todo eso. Pero ¿será que Pedro está centrando la atención en eso, o eso es una consecuencia de algo que debe ser primero? ¿Ve? ¿Y qué es lo que debe ser primero? La conexión en lo profético. Por eso es que él trae a Joel y les dice: hey, ustedes que están inquietos por lo que está pasando con nosotros, lo que está sucediendo no es que ellos estén ebrios, como dice Lucas. Aquí lo que está pasando es el cumplimiento de una palabra profética. Y dice: el Espíritu será derramado sobre toda persona y lo hará testigo, porque ese es el deseo de Dios. Por eso en el versículo 39 del capítulo 2 de Hechos dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y entonces los conecta. ¿Qué fue lo que ellos dijeron cuando recibieron todo ese potaje de la promesa y de la profecía? Ellos dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Conexión. Se conectaron los antiguos, se conectaron los nuevos por medio de la palabra profética. Y Pedro, ¿qué le dijo Pedro? Cuando hubo la conexión, fácil: arrepiéntanse, arrepiéntanse y cada uno bautícese en el nombre. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Se bautizaron o no?
Se bautizaron, respuesta a esa conexión profética. Es que la palabra profética no es para desunir. La palabra profética al interior de la iglesia no es para causar problema. La palabra profética es para dar virtud y peso al trazo redentor de Dios. Y la iglesia se inspira, se levanta. Entonces la gente responde, porque si hay alguien que sabe juntar desde lo profético, la iglesia siempre responderá de manera afirmativa a esa bendición. Solo centro en esto y voy cerrando, porque el tiempo se nos va. Ojo con esto. Toda labor que se hace en la iglesia necesita ser revisada periódicamente, para saber si hay consistencia o no. Y usted nota que el trabajo pastoral, evangelístico, lo que sea, necesita ser revisado. ¿Por qué? Porque las personas deben permanecer. El fruto del trabajo ministerial es la permanencia de las personas. Pero usted nota que muchas personas no permanecen. Puede ser, no es exactamente eso, pero puede ser porque la iglesia todavía no alcanza a conectar proféticamente a las nuevas generaciones. Pero sí quiere hacer actividades proféticas, que es diferente. Pero la conexión profética no se hace en actividades masivas, como de pronto se hace hoy. Si se hace masiva, se necesita es con una persona que tenga conciencia del hilo profético redentor en Cristo Jesús, para que la persona nunca aborte su deseo de caminar con el Señor. El que sepa conectar a otro desde lo profético en Cristo, esa persona de seguro va a permanecer. Y esa persona dará fruto en abundancia, porque fue conectada por el Señor. Estas personas se bautizaron y dice claramente, como lo expliqué la semana pasada, que ellos comenzaron a perseverar. Ninguna persona persevera si no hubo una conexión genuina. Pero es que ahora la profecía no estaba solo en Pedro, la profecía no estaba solo en los 120, la profecía estaba ahora en 3,000 personas, aleluya. Y tan fuerte que ahora estaría luego en 5,000 personas más, porque lo profético conectó al uno y al otro, y la iglesia avanzó de una manera impresionante. Por eso es que Pablo, cuando habla de lo profético, dice que cuando alguien que llega que no es converso y escucha y sabe que Dios está hablando, la persona inmediatamente se rinde a los pies del Señor. Pero si escucha lo que no es de Dios, olvídese. Por eso es que estas personas, cuando recibieron al Espíritu, hablaban de los misterios del Señor de manera especial. Yo cierro así, miren, lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Lo conoce usted, pero déjeme leerlo. Adoramos y nos vamos al desayuno que Dios tiene asignado para cada uno. Segunda de Pedro 1:16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdeme a leer. Siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. En otras palabras, lo que nosotros hablamos no fue ni hechicería, ni brujería. Lo que nosotros hablamos no fue encantamientos. Lo que nosotros hablamos no fue entretención. Lo que nosotros hablamos es lo que la palabra profética trazó. ¿Me regala su atención para cerrar con broche de oro? No despabile, por favor. 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, ayúdeme a leer: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En Jesús, la complacencia del Padre es alcanzable por cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. 18. Y nosotros oímos esta voz, conexión, esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahora dice, es lo mismo de lo que está diciendo Pedro. Ahora dice
tenemos, ayúdeme a leer fuerte, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ayúdeme, hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ayúdeme a leer, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad, o sea, diseño de hombres, sino que los santos hombres de Dios, ayúdeme fuerte, hablaron, inspirados por el Espíritu Santo. Déjeme decirle algo, antes de que aplauda, perdone que le interrumpa el aplauso. Si usted y yo no somos conectados por Dios a través de la palabra profética más segura, usted y yo, tarde o temprano, o peleamos, o nos separamos, o hablamos mal el uno del otro, o no hacemos lo que Dios nos pide. Hay mucho por hacer, y si Dios nos conecta, nadie nos podrá detener, porque la palabra profética del Señor nos dará seguridad por ser la más segura de todas. Amén. Póngase en pie, por favor. Gloria a Dios. Levante sus manos al Señor. Padre, gracias te damos. Lo que se nos viene como iglesia y a cada uno como familia, como ciudadano en esta preciosa ciudad es grande, es poderoso, extraordinario. Señor, levántanos a una posición como la que tú, Señor, quieres y has querido que vivamos en la fe. Te pedimos conexión desde el hilo profético tuyo. Dígale a Él gracias por la generación de profetas que has levantado y estás levantando. Pero dígale así sin miedo, dígale, pero ayúdales cuando ellos oren para buscar tu palabra, cuando ellos oren para transmitir el mensaje profético, que sea la palabra profética validada por ti para que la iglesia se una más y pueda alcanzar la virtud para la que fue establecida. Dígale, no deseo ser separado del cuerpo por una palabra que no sea tuya, como Pedro dijo, por una fábula creada por hombres. Quiero que sea la palabra tuya, pura, la palabra que sale del seno tuyo, del consejo tuyo. Levanta esa generación de hombres y mujeres que profeticen la palabra que tú les des, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia sólida, firme, que lo que se ha construido por 29 años no se separe de la voluntad perfecta tuya. Y los años que quedan por delante sean años llenos de virtud en todo el sentido de la palabra. Dígale así, que mi oído no se canse de escuchar la palabra revelada, la palabra profética más segura. Quiero vivir la fe en plenitud en el nombre de Jesús. A ti toda la gloria, a ti todo el honor, a ti toda la alabanza. Amén y amén.